A lo largo de la historia de Juego de Tronos, muchas mujeres son subestimadas, violentadas, usurpadas, denegadas de un lugar en la corte o incluso omitidas en la historia. Por lo tanto, hoy vamos a indagar en estas historias que a veces a los maestros les incomoda contar, para no quedarnos simplemente con lo que nos dicen sus libros de historia y pues para que ustedes conozcan un poquito más sobre este maravilloso mundo. Para hacer este listado me basé en una serie de características, ya sea como haber tenido influencia no solo a nivel regional, sino incluso continental o a veces hasta global. Comenzamos este listado con varias figuras que no son tan conocidas, como por ejemplo la emperatriz Amatista. La emperatriz Amatista vivió durante lo que se conoce como el periodo del Imperio del Alba. Tal y como le dice su nombre, era un imperio bastante poderoso que tuvo un auge bastante grande en cosas como cultura, economía, política y demás. En aquel entonces estaba regido por su padre, el emperador Déopalo, quien decidió que la sucesión se decidiría cuando él muriera, obviamente, pero también con la ascensión de su hija, la emperatriz Amatista. Cuando fallece el emperador Déopalo, el único que se opone a la ascensión de la emperatriz Amatista, para sorpresa de muchos, fue su propio hermano menor, el emperador de sangre, quien tomó medidas contra esto al acabar con la vida de su propia hermana, empezando así un reinado de terror sin piedad y pues que tuvo bastantes consecuencias no solo en el ámbito de la gobernanza, sino que incluso hubo consecuencias divinas, ya que se cree que durante esta época del régimen del emperador de sangre, los dioses mandaron como castigo por haber acabado con su propia sangre, su propia hermana, a la primera gran larga noche. Este evento durante el cual se alzaron los muertos y comenzaron a aterrorizar a cientos por todo el mundo. No fue sino hasta que surgió el profético, místico y misterioso personaje de Azor Ahai que todo esto se detendría 30 años después de su inicio. Hablando de la gran larga noche, tenemos que discutir la figura de su esposa de Azor Ahai, Nisa Nisa. Nisa Nisa es crucial para que la humanidad pudiera seguir existiendo dentro de este mundo fantástico. ¿Por qué? Porque ella voluntariamente accedió a que su marido, para poder forjar la famosa espada conocida como Lightbringer o portadora de luz, esta misma espada que Stannis Baratheon logra replicar, bueno, no logra, sino que intenta replicar sin mucho éxito. Nisa Nisa acepta que para que se logre forjar esta espada, su marido tenga que atravesar su corazón, pues con esta arma. Y es así como Azor Ahai logra liderar y unificar a todo el mundo en contra de los caminantes blancos, gracias al sacrificio de su esposa, porque este le da esta espada que tanto necesitaba. La tercera quizás ya la ubican un poquito por el nombre, pues lo comparte con la lobita de Arya Stark. Así es, estamos hablando de la princesa Nymeria de Nizar, una princesa de origen Rhoynar que convivía con los valirios prácticamente a diario. Y es que sorprendentemente Nizar logró establecer una paz, pues algo frágil, pero ahí estaba, con el imperio valirio, este imperio de señores dragón de naturaleza conquistadora. Y pues cómo no, en cierto punto los valirios le advirtieron a Nymeria que pues los conquistarían a ella y a sus vecinos, pues porque se les daba la gana. Fue así como Nymeria advirtió a todos de lo que le habían dicho los valirios. Sin embargo, fueron bastante necios y decidieron que en lugar de huir como sí lo decidió hacer Nymeria, ellos se quedarían a enfrentar no a 10 ni a 20, sino a 300 dragones, que son más o menos un estimado de lo que tenía el Imperio Valirio a su disposición. Pero pues Nymeria la libró porque le dijo a su pueblo que se organizaran y que construyeran barcos, barcas, cualquier cosa que flotara,
para poder escapar de ahí. Es así como Nymeria logra construir alrededor de 10.000 naves y las comienza a liderar hacia su libertad, es decir, fuera del alcance de los valirios. Es así como logran navegar por gran parte del mundo, pasan por ejemplo por la isla de Narth, el lugar de origen de la mejor amiga de Daenerys, Missandei. Se tienen que ir porque pues se empiezan a enfermar y a fallecer. Logran hacer otra parada en otro lugar de esos en donde son capturados por piratas hasta que finalmente logran llegar a Dorne, más específicamente cerca de donde está Lanza del Sol. Llegan a una Dorne completamente fracturada donde había reyes por doquier y es ahí donde Nymeria se encuentra con quien sería su marido, Lord Maron Martell. Le propone hacer una alianza matrimonial para así poder pues doblegar a todos estos reyes que había por doquier y así unificar Dorne bajo un principado, que era la tradición de la cultura Rhoynar de Nymeria. Es así como pues él acepta y se une la casa Nymerios Martell. De hecho, la casa Martell es la única en todo el continente en tener dos apellidos gracias a Nymeria. Y es así como a lo largo de los años logra unificar a esta región y logra establecer a los Martell como los gobernantes definitivos de esta región. También otro dato curioso es que gracias a Nymeria las mujeres tienen la oportunidad de heredar encima de sus hermanos varones menores, es decir, que las mujeres primogénitas sí tienen un derecho establecido por ley para heredar. La siguiente en la lista es Lady Daenerys Targaryen, conocida como la Soñadora, la hija de Aenar el Exilio Targaryen. Ella es conocida por haber salvado a parte del Imperio Valirio, es decir, a las casas Velaryon, Celtigar y Targaryen, gracias a que decidió contarle a su padre sobre un sueño profético que tuvo 12 años antes de que sucediera toda esta gran catástrofe que derivaría en la pérdida del Imperio Valirio, que en su momento fue el imperio más poderoso sobre la tierra. Es así como tras la advertencia de su hija, Lord Aenar le ordena a sus aliados y pues a toda su casa marcharse con destino a Rocadragón junto con 5 dragones, uno de los cuales es Valerion. Gracias a Daenerys, los Targaryen se salvan y más adelante tendríamos, obviamente, a los conquistadores. Hablemos de las reinas conquistadoras Visenya y Rhaenys, todas unas leyendas en la historia de todo Westeros, de Essos, figuras muy conocidas y muy halagadas por su unidad y su destreza en el combate. Estas hermanas fueron las esposas de su rey Aegon I. Visenya coronó a Aegon, mientras que Rhaenys lo proclamaba como el primer señor de los 7 reinos, rey de los Rhoynar, los Ándalos y los primeros hombres. Empezaremos con Visenya, puesto que ella era la mayor. Visenya se le conoce por tener una inclinación más hacia el ámbito de la guerra, las armas, era bastante diestra en todo esto, fundadora de la Guardia Real, tras hacerle una advertencia a su hermano Aegon sobre necesitar más protección, era la jinete de la dragona Vhagar, a quien también vemos en la Casa del Dragón, una figura bastante temida y pues la única de los conquistadores que lograría llegar a una edad bastante avanzada. Después tenemos a su hermana, la reina Rhaenys. Rhaenys y Aegon, de hecho, son los padres de toda la dinastía. Es a partir de ellos dos que siguen todos los reyes y pues hasta Daenerys. Rhaenys tuvo un rol bastante interesante en la conquista, pues si bien se nos dice que ella estaba más inclinada hacia cosas como la música, el arte, la danza, que le gustaba más usar vestidos que armadura, contrario a Visenya, se le reconoce que también logró entrar en batalla en defensa de su hermano y de su causa en muchas ocasiones. Sin embargo, el hecho más famoso con respecto a la historia de Rhaenys es que ella sucumbió ante los Martell, puesto que cuando los Targaryen llegaron a esta región tan distante, tan calurosa, con la intención de seguir doblegando y conquistando todo el continente de Westeros, se toparían con una gran sorpresa, y es que los Martell serían los únicos capaces de poner
ponerle un alto a los señores dragón. La princesa Meria Martell le hizo una advertencia bastante clara sobre que no iban a poder conquistarlos. Sin embargo, Rhaenys volvió, tal y como le prometió, con fuego y sangre, y sería derribada por una flecha que dio en el ojo de su dragona, la dragona Meraxes. Después de esto no se recuperó el cuerpo de la reina. Seguido de esto, ¿cómo no vamos a hablar de la princesa Meria Martell, cuyo liderazgo permitió que los dornienses no se doblegaran ante los Targaryen y lograsen derribar a un dragón? Son la única casa que hasta el momento en los libros lo ha logrado, y son la única casa que durante más de un siglo pudieron permanecer independientes del trono de hierro. No sería sino más adelante que con una alianza matrimonial pues finalmente aceptarían el gobierno de estos señores dragón. Alysanne Targaryen. Alysanne Targaryen es una figura bastante interesante, pues si bien fue una buena reina, una buena consorte, fue una pésima madre. La historia de todos sus hijos es bastante trágica. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los ámbitos políticos tan importantes que involucraron a Alysanne. Fue la esposa de Jaehaerys I, a quien le dio 13 hijos en total. Sí, son bastantes. Fue de las primeras mujeres en ocupar formalmente un puesto entre el Consejo Privado del Rey, y también se le atribuye el haber impulsado leyes para permitir que las mujeres, así como los varones de la dinastía Targaryen, tuvieran derecho a heredar el trono de hierro por el derecho de nacimiento. De hecho, impulsó a su nieta Rhaenys, la reina que nunca fue, también ya la vimos en House of the Dragon, para que fuese la próxima en sentarse en el trono de hierro. Sin embargo, nunca lo vería completado. También en su momento quiso que su primera hija, la princesa Daenerys, su Daenerys, pudiera ser reina, pero también le fue negado por su marido. La ley más famosa impulsada por Alysanne es la ley de viudas, que como lo dice el título, pues protegía a esta fracción de la población y también a sus hijos. También fue la primera reina en tener a una mujer como un escudo juramentado. Sí, antes de Brienne de Tarth había una mujer que también fue capaz de alzar una espada sin tener el título de caballero. Estamos hablando de Jonquil Dark. Alysanne finalmente fallecería por causas naturales igual a una edad avanzada. Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra Targaryen, la reina dragón o la reina de medio año, fue la hija primogénita de Viserys I y Aemma Arryn, a quien ya tuvimos el placer de conocer en la Casa del Dragón. Rhaenyra es una figura igual bastante controversial, ya que si bien es la mujer que más cerca ha estado de ocupar el trono de hierro por derecho legítimo, pues terminó siendo borrada de la historia por su hermano Aegon II Targaryen, después de haber ostentado este importante asiento por alrededor de 6 meses. Rhaenyra es una figura que estuvo rodeada de bastantes rumores, de bastantes acusaciones en su contra, algunas incluso pues profanadas por su propia familia, o más bien dicho media familia. Se le acusa de haber tenido, supuestamente, porque nunca se logró ni comprobar ni desmentir, bastardos, es decir, hijos ilegítimos, los cuales los tendría supuestamente con Sir Harwin Strong. Sin embargo, poco después se volvió a casar, ahora con su tío Daemon Targaryen, con quien tuvo 2 hijos más, los reyes Viserys II y Aegon III. Es gracias a Rhaenyra pues que la casa Targaryen no se extinguió después de la danza de dragones, lo cual la convierte de cierta manera en la abuela de medio Westeros, ya que es la ancestra de personajes como Oberyn Martell, Robert Baratheon, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Daemon Blackfyre, Maekar Targaryen. Todos los Targaryens después de la danza y muchos más son sus descendientes. Otro dato curioso sobre Rhaenyra es que es la jinete de dragón más joven que hasta ahora tenemos registrada, pues se convirtió en jinete a los tan solo 7 años de edad. También sabemos que según el libro creció rodeada de lujos y mimos, pues nació durante una época bastante esplendorosa, bastante próspera de la dinastía Targaryen. Sin embargo, tendría un destino bastante cruel, ya que su hermano Aegon II fue manipulado por su madre y por ser
Sir Criston Cole para tomar el trono en contra de los deseos de su padre Viserys I, lo cual derivaría en la eventual traición de Rhaenyra, que sufrió por parte de varios de sus hombres, y finalmente terminó siendo devorada por el dragón de su hermano, Sunfire. Y a pesar de todo esto, curiosamente, su causa siguió siendo apoyada en especial por los norteños, por Cregan Stark, quien incluso después de su muerte se movilizó para posicionar a su hijo, Aegon III, sobreviviente de la danza, en el trono de hierro. Alicent Hightower. Alicent Hightower, ¿cómo no vamos a hablar de ella? Una reina bastante polémica también. Fue la segunda esposa de Viserys I y le dio 4 hijos en total. Sin embargo, a pesar de sus ruegos, nunca logró que su marido cambiara la sucesión a favor de ninguno de sus hijos varones. Tras esto, se empezó a desarrollar una rivalidad con una Rhaenyra bastante adolescente y pues se decidió a conspirar a espaldas de su marido para lograr posicionar a sus hijos eventualmente en el trono de hierro. Fue así que a la muerte del rey Viserys mantuvo su cuerpo encerrado en sus aposentos para evitar que la noticia se difundiese por el reino, y así logró convencer a su hijo de ascender al trono sobre los derechos de su hermana Rhaenyra Targaryen. Irónicamente, Alicent sobrevivió a la danza y tuvo un final bastante interesante, ya que pues no logró soportar que perdió a sus hijos en una guerra civil que ella misma empezó y apoyó, y terminó odiando el color verde para el final de sus días. Finalmente falleció sola de fiebre invernal en sus aposentos y pues propagó el inicio de lo que sería la caída de la casa Targaryen. Helaena Targaryen, la reina loca, la única hija de Viserys I y Alicent Hightower. Era descrita como alguien gentil y en los libros, contrario a la serie, no es una soñadora oficialmente. También fue bastante querida por el pueblo llano y su muerte derivaría en la pérdida de la mayor parte de la población de dragones bajo la casa Targaryen, ya que después de que ella decidiera aventarse de su ventana al enterarse de la pérdida de su hijo menor, Maelor Targaryen, el pueblo se rebeló contra Rhaenyra Targaryen, quien los había tenido bastante oprimidos debido a pues el impulso de nuevos impuestos y demás restricciones para compensar lo que ya se habían robado los verdes de la bóveda real. Es así como finalmente el pueblo llano, cansado de tanta pelea por una simple silla, decidió acabar con el mayor poder de la casa gobernante, los dragones. Rhaena Targaryen, también conocida como Rhaena de Pentos, la hija de Daemon Targaryen y Lady Laena Velaryon. A ella la incluyo en esta lista porque se convirtió en la última jinete de dragón después de la danza y sería la última jinete de dragón por largo rato hasta el nacimiento de Daenerys Targaryen. Rhaena fue la jinete originalmente, porque en la serie lo cambiaron, de la dragoncita conocida como Alba o Morning. También era la única dragona de color rosa y pues tristemente no sabemos bajo qué circunstancias su dragoncita terminó falleciendo. Mirria Martell. Mirria Martell es la madre de nuestros queridísimos Baelor Targaryen y Maekar Targaryen. La incluyo en la lista porque gracias a ella y al matrimonio que aceptó por parte de la casa Targaryen, logró que los 7 reinos se unificaran, puesto que antes de esto Dorne era completamente independiente. Ella originalmente estaba destinada a convertirse en la señora de Lanza del Sol, es decir, pues la gobernante principal de todo Dorne. Sin embargo, aceptó la propuesta de matrimonio y pues gracias a ella tuvimos a Maekar y a nuestro querido Egg. Shaera Targaryen, ya estamos en una cierta proximidad a Game of Thrones, más o menos unos 20-30 años antes de que toda esa historia suceda. Shaera Targaryen fue la hija de Egg y pues gracias a ella tuvimos a la reina Rhaela Targaryen, la madre de Daenerys. A Shaera la incluyo porque ella escuchó una profecía de una bruja del bosque, similar a la bruja que le dijo a Cersei sobre su destino, que dijo
que según esto de su sangre vendría el príncipe prometido, o sea, otro Azor Ahai. Y pues es gracias a esto que pues su marido, el rey Jaehaerys II, se convence de casar a sus únicos dos hijos, los entonces príncipe y princesa Aerys y Rhaella Targaryen. Elia Martell. Elia Martell, uno de los personajes más trágicos de la historia reciente de Game of Thrones, fue la esposa del príncipe heredero al trono de hierro, Rhaegar Targaryen, a quien le dio dos hijos, la princesa Rhaenys y el príncipe Aegon. Elia se le conoce por haber sido una princesa que tenía una salud bastante frágil. De hecho, tras tener a su último hijo, el príncipe Aegon, el maestre le advirtió a Rhaegar que Elia ya no podía tener más hijos y que si los tenía era bastante probable pues que se iba a petatear, por lo que esto implicaría para su salud. Se dice que es por esta misma razón que Rhaegar, quien estaba obsesionado con la profecía de Azor Ahai debido a los antecedentes que ya tenía de la profecía que le habían contado a su abuela, pues que decidió secuestrar a Lyanna Stark. Elia terminó siendo brutalmente pues asesinada por la montaña por órdenes de Tywin Lannister en la capital de Desembarco del Rey. No solo esto, sino que también fue hecha una rehén, una prisionera, para asegurar que Dorne no se rebelara contra el Trono de Hierro mientras estaba desarrollando la rebelión de Robert, para asegurar de que apoyarían a Rhaegar. Y es uno de los personajes que más asedia toda la narrativa de la historia moderna de Game of Thrones. Lyanna Stark. Lyanna Stark también es otro personaje bastante controversial, pero que sin su incursión en la historia actual de Game of Thrones, ya sea que fuera voluntariamente con Rhaegar hacia la Torre de la Alegría o que en efecto fuese secuestrada, pues gracias a esto se terminó desencadenando formalmente la rebelión de Robert, ya que recordemos que ella era la prometida de este último. Y pues supuestamente lo que ocurrió entre Rhaegar y Lyanna es que él va hacia Winterfell primero, con Sir Arthur Dayne y Sir Oswell Went, con la misión de llevársela hacia la Torre de la Alegría, otro lugar que también vimos en Game of Thrones, en donde tras cierto tiempo supuestamente tiene a su bebé, quien supuestamente es Jon Snow, ya que recordemos que los libros no están completos, donde eventualmente llega Ned, la descubre y ella le confiesa la verdad de por qué se fue de su hogar y le pide que le prometa que cuidará de su hijo. Es así como eventualmente Robert Baratheon, por la furia de no tener a Lyanna, de que supuestamente fue sustraída por Rhaegar, logra acabar con su primo, porque sí, también Rhaegar y Robert son primos, y es así como los Baratheon logran ascender al trono de hierro sobre los Targaryen. Y finalmente tenemos a Daenerys, la primera de su nombre. No es reina de los 7 reinos en los libros, favor de no olvidar eso, sino que es la reina de Meereen. Daenerys es la única hija de la reina Rhaella y Aerys II, el rey loco. Sus hermanos fueron Viserys III y pues el príncipe Rhaegar. Daenerys es en parte una contribuyente bastante notoria de la profecía de Azor Ahai, ya que ha sido la única de todos los personajes en la actualidad de la historia que fue capaz de revivir a los dragones de piedra, esta parte tan famosa de la profecía de Azor Ahai. Ella tiene a sus 3 hijos, sus 3 dragones, que son Rhaegal, Viserion y Drogon. Es gracias a ella que esta magia de los dragones pues regresó al mundo y hasta ahora solo es capaz de montar a Drogon. Pero pues ya veremos cómo se va desarrollando ese vínculo. En los libros actualmente no ha fallecido, sino que se encuentra junto a Drogon en el mar Dothraki. Es decir, en realidad no es un mar, sino es un pastizal de hierba bastante alta, y actualmente no le interesa mucho el trono de hierro de Westeros, sino que está más preocupada por los súbditos que ya tiene en las ciudades que liberó y que tristemente han sido retomadas por sus antiguos amos.
Daenerys hasta ahora ha sido la única mujer de su casa en poderse establecer como reina regente, no de los siete reinos, pero sí es una reina regente, por lo menos en Meereen. Y es así como llegamos al final de mi listado de mujeres más importantes en la historia de Westeros e incluso de todo este mundo. No solo porque hayan sido una buena influencia, también incluía las que considero que tuvieron una mala influencia en esta historia. Espero que les guste y no se olviden de suscribirse para más cosas sobre este mundo de George R. R. Martin.